Qué lindo. Vamos a ir afinando el micrófono. Qué lindo, qué lindo. Glorifiquemos al Señor por esta oportunidad extraordinaria de estar juntos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te adoramos, te honramos. Danos la luz y la gracia de poder entender la magnitud de esta oportunidad eterna invadiendo el tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días. Pueden ocupar sus asientos. Bueno, ¿cómo empezar si no por el lugar correcto de agradecer a Dios por la vida, por permitirnos estar juntos? En este mismo instante estamos ante dos escenarios. Uno, el que estamos viendo con nuestros ojos naturales, que es corto, que tiene tiempo agotado, que es hermoso, maravilloso, que lo podemos tocar, donde ustedes lo hermosean por la comunión que nos reúne, pero también poder saber que hay otro escenario que no es accesible a nuestros sentidos, a nuestros 5 sentidos, que es el escenario que Dios ha previsto desde la eternidad y que hoy se unen. Hoy se une un escenario eterno con uno natural. Y generalmente cuando eso sucede y las personas que están en esos dos escenarios podemos comprender por su gracia qué está pasando, la historia humana nunca puede volver a seguir siendo la misma para los que logran conectar esos dos escenarios. Así que yo le animo a que usted anote si está anotando. Si usted está con alguien de confianza cerca suyo, le pueda compartir en comunión y decirle que el Señor nos revele estos dos escenarios para producir algo que no se ha producido por muchas generaciones. Y hoy lo estamos viendo y vamos a vivir para ver los resultados de lo que estamos viviendo. En el día de hoy, y esta es la libertad que tenemos a través de todos los hermanos, nuestros hermanos en el Señor, que han hecho posible este escenario que tiene un nombre que es la PET, pero también a través de estas alianzas de amor en el Señor tenemos la libertad y también nosotros gozamos de la libertad de poder saber qué de aquello que Dios está hablándonos como generación es bueno que lo pongamos en negrillas cuando venimos a estos encuentros. Hoy las redes, los medios de comunicación hacen que casi todos sepamos de todos nosotros. Nos oímos, nos conocemos con muchos de ustedes, nos escribimos con la mayoría de ustedes, quizás no, pero entre ustedes. Es decir, hay un conocimiento que nos llega a través de todos los medios que vemos que Dios está también usando como herramienta para acceder a la información que lo eterno está enviándole a este tiempo cronológico. Pero cuando nos reunimos en un encuentro como este, más que creer que tenemos que aparecer a ver qué cosas nuevas oímos y decimos,
Es la oportunidad que como cuerpo de Cristo, decir que de todo lo que Dios viene hablando es importante resaltar, que es importante poner entre comillas, que es importante volver a repetir sin que repetir suene a cansancio ni a fastidio, sino repetir porque muy pocas veces se nos da en la vida un escenario en el que podamos oír todos aquello que creemos que es vinculante al cuerpo de Cristo. Es por eso que salimos de nuestros hogares y vinimos a Chaco. Es por eso que dejamos nuestras situaciones personales, nuestros presupuestos personales para invertir dinero, esfuerzo, tiempo, espacio, trabajo, como se dijo esta mañana. ¿A qué? A que el Espíritu tenga la libertad de poner entre comillas aquellas cosas que como generación no podemos dejar pasar por alto. Hay lujos que no nos podemos dar, como por ejemplo olvidar o ignorar cosas que deben de ser entendidas como generación. Dentro de ese pensamiento generacional es que quiero compartirles un tema referente a la oración. A la oración. Y me gustaría que aquí el Espíritu del Señor que opera en ustedes pueda derribar los conceptos anti. Nosotros no estamos aquí para que el mensaje oiga anti otra enseñanza, sino más bien cómo podemos elevar a niveles generacionales verdades del Espíritu que vienen a nuestra generación en forma de reforma. La reforma no es una palabra que se le ocurre a los creyentes en un determinado tiempo de la historia. La reforma es la permanente corrección del rumbo, anótelo, la permanente corrección del rumbo que cada generación tiene que hacer y ajustar por causa de que el propósito eterno de Dios es participado con nosotros, los hombres, varones y mujeres que habitamos un cuerpo que todavía está sujeto al tiempo. El propósito eterno de Dios no está en riesgo. Lo que Él determinó hacer, Él lo va a hacer. Todo lo que Dios ha dicho que va a hacer, se va a cumplir. Dios no está nervioso por eso. Dios no está comiéndose las uñas porque el mundo está como está. Dios es Dios porque su propósito eterno no corre riesgo. Su propósito eterno está intacto. Y todo lo que Él ha previsto desde antes de la fundación del mundo sucederá. ¿Y qué es lo que Dios ha previsto desde antes de la fundación del mundo? Que Dios, nuestro Padre, será conocido. El propósito eterno de Dios es que Dios terminará siendo conocido en todo lo que Él ha creado. Para eso vivimos. Todo esto tiene sentido porque nos hemos reunido para aprender a hacer todos los ajustes que sean necesarios para que la medida de Dios sea conocida en su máxima expresión. Lo que sucede es que ese propósito eterno Dios lo ató a los hombres. Y el hombre es un elemento desestabilizante en el tiempo del propósito eterno de Dios. Anótelo, elementos desestabilizantes. Cada uno de nosotros tenemos que llegar a la medida de un uno, porque Dios ha decidido que ese propósito eterno sea dado a conocer a toda la creación por su Hijo. Y cuando ese Hijo vino en forma de carne,
Y esto es nuestro Señor Jesucristo, de quien se nos habló hace unos minutos. Todo lo que el Hijo tuvo que hacer fue estabilizar su carne. La parte humana no debía desestabilizarse para que en su Hijo el Padre fuera dado a conocer. Por eso Él es Señor. Cristo es la cabeza de la iglesia, no porque lo dice la Biblia, sino porque fue el humano más estabilizado que hubo, 100% Dios, sin que eso lo vuelva loco, 100% Dios, sin que eso lo haga orgulloso, 100% Dios para poner en fuga en forma de hombre todas las operaciones que las tinieblas habían legalmente alcanzado sobre la tierra. Es decir, Él es la cabeza porque es racionalmente puesto como cabeza. Y en la medida que nosotros querramos servirle a Él, nuestra medida de servicio es primeramente una medida de estabilidad, a donde un humano y Dios pueden convivir sin que esto nos haga salir del orden establecido. Así que una palabra que debería de resaltarse en los bosquejos de de cada uno de nosotros es: ¿qué está buscando el Señor? Un ser humano que por naturaleza regenerada ha alcanzado por madurez una medida de estabilidad que lo convierte en un ser confiable, donde el propósito eterno de Dios sea posiblemente realizado. Medio difícil de escribir, ¿no es cierto? Es que como no los veo, yo estoy predicando por fe. Yo pienso que ninguno se ha dormido todavía, así que de vez en cuando por lo menos diga algo para saber que usted está allí. Entonces nos ocupa el propósito eterno de Dios. Y ese propósito eterno de Dios se da a conocer por su Hijo. Y su Hijo vino en forma de hombre, Jesucristo hombre, a darnos el ejemplo de que un hombre sí puede contener a Dios, que Dios y los hombres no son conflictivos, son compatibles. Que usted y yo tuvimos la posibilidad de haber nacido humanos. Y si naciste humano, no tienes que seguir preguntándote: ¿tendrá Dios un propósito conmigo? Déjese de preguntar, porque eso fue cuando usted nació. O sea, cuando usted nació porque si nació humano, nació para ser parte de la expresión de Dios. Si no, hubiese nacido árbol, hubiese nacido perro, un hermoso pajarito, hubiese nacido mascota, pero usted nació humano y era la mejor noticia que yo tenía para darles, y espero oírlos aunque no los veo. Usted nació y eso significa que es parte del diseño del propósito eterno de Dios. Sí, celebre eso, porque hay muy pocas cosas para celebrar en el presente siglo que vivimos. Así que celebre el haber nacido y haber llegado hasta hoy. ¿Y cómo sé que Dios tiene un plan todavía para mi vida? Porque está vivo. ¿Respiras? Dice el Señor que sí lo tiene. Para evitarle todas las preguntas. Yo ya no sé si Dios me habrá abandonado. ¿Estás vivo? Sí, no te abandonó. Yo no sé si el Señor me oye. ¿Estás vivo? Ah, con razón. Voy a preguntar de nuevo. ¿Estás vivo? Te oye. Yo no sé si el Señor me quiere sanar. ¿Estás vivo? Cree que sí, porque el estar vivo es la señal profética de que Dios todavía sigue en el plan A con tu vida. Usted se estará preguntando, y con mucha razón, ¿qué tiene que ver la oración con todo esto? Creo que la oración pertenece a la órbita del fundamento de nuestra fe, que es la soberanía de Dios. Dios, en su plan eterno,
ha gobernado y gobernará todas las cosas desde su soberanía. Significa que nosotros tenemos una sola posibilidad en términos generacionales de no pasar por la vida y ser comidos por la historia. Entender que hay un plan soberano de Dios que no está sujeto a ninguna condición humana y que no importa cuáles sean las condiciones humanas que se estén viviendo, ese plan soberano de Dios siempre está pujando para meterse en la historia. Que nosotros después lo podemos leer como humanos, un avivamiento, una reforma. Esas son palabras que los humanos administramos, pero Dios siempre está haciendo fuerza para darse a conocer. ¿Qué va a determinar que Dios sea conocido en la historia? Va a determinar, y para eso tenemos una Biblia. Cada vez que Dios encontró en la tierra una persona entendiendo de que Dios es soberano y que cada tiempo es el tiempo de Dios y que Dios no está manejando su voluntad con antojos, sino que Él quiere darse a conocer porque Dios no puede ir en contra de su propósito. Entonces, cada vez que en la tierra existe una generación que entiende este propósito, que rompe los límites de su humanidad, rompe los límites de su geografía, rompe los límites de su individualidad y logra entender de que Dios está queriendo penetrar en la historia para darse a conocer. Y esto significa la salvación de miles, esto significa el conocimiento de Dios, esto significa que su propósito se cumple en la historia humana. Cuando eso sucede, Dios está pujando por entrar. Y cuando una generación lo entiende, Dios entra. Y esa generación no será comida por las páginas de la historia. Lo que estamos diciendo hoy es: tú puedes pasar en este momento de la historia y ser leída como una generación, como los hombres y mujeres de las Escrituras que hicieron penetrar a Dios en la historia para que Dios sea conocido y su propósito eterno se cumpla. La oración, y recuerden que esta es, y acá me tienen que ayudar ustedes, una perspectiva. Es una. ¿Me pueden ayudar? Una perspectiva, no es la perspectiva, no están diciendo de acá, Juan dijo que no, una perspectiva de la oración. Es intercambio de información con la soberana voluntad de Dios para saber de manera directa cuál es el plan eterno de Dios para nuestros días, cuáles son los ajustes que debo de hacer, cuál es la estabilidad que yo puedo lograr en mi vida según la vida del Espíritu para que el propósito eterno de Dios se manifieste a través de mi vida y de todas las instituciones divinas que Dios diseñó para tal propósito. La oración es un órgano de la vida espiritual que opera para identificar todo lo que yo necesito identificar para no sonar fuera de tiempo, sino que la soberana voluntad de Dios está siendo real en el año 2022. Si quieres ser más puntual, en el mes de julio hay en la soberanía de Dios algo preparado desde la eternidad, buscando una generación que identifique las maneras y las formas. ¿Qué Dios está hablando para esa manifestación? Por eso que la soberanía de Dios solo encuentra retraso en la rebeldía humana. La rebeldía, a diferencia de la desobediencia, es que la rebeldía es una posición de ignorancia ante el propósito eterno de Dios. Cuando nosotros desobedecemos un mandato,
Pero la rebeldía es una actitud en contra del trono y del estado de Dios. La rebelión es la ignorancia intencional de que lo que yo vivo, lo que a mí me hace falta. Rebeldía es creer que tenemos un Dios a nuestro servicio. Cuando nosotros renunciamos a esa rebeldía, ¿y cómo renunciamos? Parándonos y decimos, renuncio, renuncio, renuncio. No, abdicando a que mis hechos personales sean más relevantes que los eternos. Y nos hemos reunido en Chaco, Argentina, de diferentes lugares del mundo, para que Dios se pueda llevar de nuestros lugares una medida de confesión a donde prime los asuntos del reino por encima de lo que nosotros vivimos, porque sí sabemos que cuando el reino predomina sobre todas las cosas, nuestros asuntos personales también son ajustados, también son estabilizados, y esa generación puede producir por primera vez después de siglos una expresión del conocimiento de Dios. Jesús fue bien claro en decir, a mi Padre nadie le ha conocido, solo yo le he conocido. Nadie ha conocido al Padre. Y cuando Jesús oraba, Él oraba para estar directamente en los días de Jesús. ¿Cuál era la forma y la manera de expresar lo eterno? Entonces la oración como un órgano de identificación. Los creyentes no oramos solo por una disciplina. Eso es parte de una primera etapa de la fe. Cuando recién llegamos a la fe se nos dice que tenemos que orar, pero madurar significa orientar nuestra oración para entender que la oración a este nivel para lo que nos hemos congregado, porque aquí no estamos en una célula discipular, aquí no estamos en una casa evangelística, aquí no estamos en una campaña evangelística, nos hemos reunido para que el Señor nos revele cuáles son las cuestiones de estado, que Él quiere que los santos estabilicemos en la tierra, porque si logramos estabilizar a los humanos creyentes, entonces los creyentes humanos se van a manifestar en la tierra. Y cuando un creyente en envase humano llega a estabilizar su vida en la fe, entonces el reino de Dios se habrá de manifestar y marcará un punto en la historia para que nuestras naciones puedan llegar al conocimiento de nuestro Dios. Amados, cuando a Jesús se lo interpelaba con preguntas, Jesús apelaba a dos herramientas para que la gente no estuviese ni pensando ni creyendo que Jesús respondía así de pura cabeza nada más. El Señor apelaba a las Escrituras. Muchas veces le hicieron preguntas y Él apelaba a las Escrituras. De hecho, que cuando se presentó en la sinagoga dijo, hoy se ha cumplido lo dicho. ¿Y qué citó? Las Escrituras. Pero cuando le preguntaban cosas de alta trascendencia, el Señor no iba a las Escrituras, Él iba al principio. O sea, tú puedes tener dos tipos de creyentes o tres en un ámbito. A los que cuando quieren decir algo buscan un versículo, a los que quieren defender algo se van a las Escrituras, pero cuando es un asunto de Estado hay que ir al principio. Cuando Jesús le preguntaron sobre el matrimonio, él no dijo, sí, porque la Biblia dice, no, porque al principio. ¿Por qué Jesús podía hablar de al principio? Porque no solamente se sabía el Pentateuco, sino porque Él fue testigo de cómo fueron las cosas al principio. Es por eso que quisiera que, por causa del tiempo, estas frases pudiesen quedar en forma de semilla en nuestros corazones. Y que podamos llevarnos del Chaco también esta semilla. ¿A dónde yo recurro para mis argumentos? ¿Qué me dijo mi hermano? ¿Qué me dijo mi mamá? ¿Qué me dijo mi papá? ¿Qué me dijo el pastor?
¿Qué me dijo el libro que leí? ¿Qué dice la concordancia? ¿Qué dice el diccionario? ¿Qué dice el versículo bíblico? ¿Qué dice o cómo fue al principio? Hoy, por asunto de la oración, quisiera invitarlos los próximos minutos a que vayamos al principio. ¿Cómo fue en el principio? El asunto que nos compete. Porque el propósito eterno de Dios se dio a conocer en el principio. Y creo que aquí hay un punto que también, si yo estuviera tomando nota, la pondría entre negrilla, pondría ojo, volver aquí, hacer 1500 preguntas a este principio, que es sumamente importante. ¿De dónde sacaban los apóstoles los fundamentos de lo que ellos creían? Muchas veces desde las Sagradas Escrituras. Pero dentro de las Sagradas Escrituras los fundamentos estaban extraídos desde el principio. ¿Y qué es el principio? En términos tangibles, Génesis 1, 2 y 3. Génesis 1, 2 y 3. Quiero decirle que si hay un escritor de la Biblia que se merece mis más profundos respetos, es el que escribió el libro de Génesis, porque ese no podía fallar en ninguna de sus apreciaciones. El escritor de Génesis 1, 2 y 3 estaba recibiendo en forma de imágenes algo que debía de poner en palabras. ¿Cómo tú describes una imagen? Porque una cosa es leer un versículo e interpretarlo, y otra cosa es estar viendo a Dios que te está inspirando en una imagen y tú lo tienes que poner en palabras. Mis respetos. Mi respeto tener que decir que en 7 días Dios hizo el cielo y la tierra. Mi respeto. A usted le puede sonar fácil. Yo no sé muy bien cómo hizo esta persona para lograr transcribir y decir, en 7 días se creó esto, porque una imagen celestial hubo que ponerlas en palabras. Por eso, cuando Jesús tocaba los temas serios, Él se iba al principio, significando que si el principio no es revelado en nuestros corazones, la Escritura será un camino de perdición, a donde nos vamos a quedar perdidos en millones de doctrinas, porque el principio es el primer hilo de vida que hace que la Biblia se convierta en arroyos, en ríos y en mares, en toda la Escritura. Diga conmigo, ayúdeme, diga el principio. El propósito eterno de Dios tuvo un hecho al principio, y ese hecho nosotros lo sabemos, no es novedoso para usted, ni lo quiero ser, pero los 3 primeros capítulos de Génesis son parte del fundamento de nuestra fe. Todo el fundamento de Cristo, extraído por los apóstoles, está sacado de Génesis 1, 2 y 3. Y nos relata que cuando el hombre desobedece y come de la comida que nunca debió comer, hay algo que sucede en el principio. Hay algo que sucede en el principio. Y lo que sucede lo relata Génesis 3. El hombre come, desobedece, no entiende que su libertad solamente es producir el propósito eterno de Dios, que el hombre solo es libre si está ligado al propósito de Dios, y que su independencia fuera del propósito es una esclavitud de la cual iba a meter a la humanidad en los problemas más complejos como hasta el día de hoy. Amados, y si nosotros queremos resolver el día de hoy, nuestra solución no está en los versículos bíblicos que yo invente, no está en las palabras que yo declare, ni en la fe que yo diga tener, ni lo voy a cambiar ni por Twitter, deje eso a los políticos, ni lo vamos a cambiar por Facebook. Hace falta una generación
que vuelva al principio para encontrar las verdades de estado, porque el pecado del hombre fue un golpe ante el trono y el estado de Dios. Y si eso no se revierte, esto no tiene solución. Yo no sé si usted tiene que aplaudir, pero aunque sea por bronca, aplauda. El pecado no fue una falla humana, fue un atentado al trono de Dios en el tiempo, no al trono eterno. El trono eterno es inconmovible. Su expresión en la tierra es la desestabilizante. Ahora, yo sé que usted se seguirá preguntando, ¿y qué tiene que ver esto con la oración? Quizás sea una pregunta que no logre terminar de responder, pero había que ponerle un título. Desde Génesis 3, todas las escrituras, la venida de Jesús y el fundamento apostólico está tomado desde allí. Cuando el hombre come, la tierra queda literalmente, y todos lo sabemos, bajo la presión y la opresión por una cesión legal que el hombre hace, a lo que también hubo que ponerle un nombre en Génesis, mi respeto, Satanás, serpiente. Mi respeto al escritor. Algo estaba viendo y digo, serpiente, algo estaba viendo. Y la idea del principio no es hacer una teología, la idea del principio es entender misterios. Es entender los misterios del Señor. Y tenemos que encontrar una generación que desmistifique las ideas infectadas y mixturadas del principio, para que nuevamente el principio pueda verse hecho realidad en medio de una generación. El hecho mío y nuestro hoy es entender lo que Dios le dijo al hombre por haber desobedecido. Polvo eres y al polvo volverás. El Señor comienza a establecer la ley del hombre en la tierra. Dios había creado al hombre y luego lo formó de polvo o de tierra. Cuando el hombre comió del árbol, el diseño por lo que fue creado quedó sujeto a polvo. Anótelo allí. Un detalle, a veces las personas dogmáticamente, porque después la Biblia se siguió, no, porque pecado es y porque pecado es. La sentencia está clara. Serás polvo. Y tu vida será polvo. Y el Señor comienza a establecer las reglas. Toda persona que nace y vive fuera del propósito es polvo. Pero también le dijo a la serpiente, del polvo comerás. Lo que Dios está diciendo en el principio es que tanto Satanás como el hombre serían un mercado de intercambio. Y que si el hombre era polvo, iba a tener quien lo consumiera. Porque polvo serás, y a la serpiente le dijo, polvo comerás. El Señor estaba estableciendo las reglas de la vida humana. Y estaba estableciendo cuál era la verdadera verdad de Dios que se estaba revelando al hombre. Tengo que ir rapidísimo, pero entiendo en mi espíritu que se está entendiendo la palabra. Dios estaba estableciendo la guerra entre el hombre y su ámbito de vida, la ley misma. Y maldijo. A veces creemos que Satanás es un ser superpoderoso y bendito. No, es un ser maldito. ¿Maldito por qué? Porque se hizo dependiente de comida. Lo hizo dependiente de comida. La maldición que carga el diablo es la maldición de depender de que tiene que comer polvo.
Y la lucha establecida entre Satanás y el hombre es que el hombre es polvo. Y toda la vida se iba a tratar de que cuánto Satanás habría en la tierra, tanto como polvo se le dé de comer. ¿Cuánto diablo hay en una generación? Y quiero decirle que para mí la figura del diablo no es una figura que yo quiero definir teológicamente. Quiero definirla para que usted no entre en divagaciones y confusiones con esta presentación. Diablo es todo sistema que impide la manifestación del propósito eterno de Dios a través de personas o cosas que desvían la atención para que lo eterno no se meta en la tierra. Todo eso para mí es diablo. Luego, si alguien tiene una explicación sobre la persona o la institucionalidad de Satanás, no es el tema de esta predicación. Estamos tratando de ubicar la oración como un elemento de identificación. Fue Dios el que estableció la guerra entre la serpiente y el hombre. Te maldigo a comer polvo. Y tú por el pecado eres polvo. Y ahí establece la única y verdadera confrontación del ser humano en la historia de la humanidad. Y Dios también se ata a esa ley. A partir de este día, mi Biblia, mi libro, se va a tratar desde A hasta la Z. Se tratará siempre de una comida. Cada vez que el hombre coma equivocadamente, le irá mal. Y cada vez que coma correctamente, le irá bien. Dios establece la guerra, Dios establece las pautas, Dios establece la victoria, Dios lo establece todo. Solo que está a la espera de que cada generación pueda entender este principio de manera global, no de manera dogmática. Los creyentes de Argentina creemos esto, los de Chaco, los de Córdoba. No, necesitamos una generación de que no podemos inventar más luchas de las que tenemos. ¿Cuánta tiniebla hay en el mundo? ¿Qué tan grandes son las operaciones de las tinieblas frenando el propósito eterno de Dios en una generación? Si hay mucho polvo, tenemos uno gordo. Si hay menos polvo, tenemos más debilidad de las tinieblas. Señores, esto se trata de una iglesia que se levante santa, limpia, pura, pero no como yo pienso, como yo creo. Amados, si nos sacudimos el polvo de nuestros pies, el diablo muere por inanición. Es un animal maldito que se extingue por inanición. Y ahí se quedaron callados. Me gustó. Esos silencios que matan, que están en el no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. Un lío ahí arriba en ese silencio. Es que es verdad, es que como generación, yo te pido por favor que traigas a tu memoria tu familia. Primero, tu vida, yo la mía, familia, ciudad, nación en la que vives. ¿Cuántos creen que de esta asamblea que estamos reunidos vamos a volver con un entendimiento que despoje y haga retroceder las obras de las tinieblas en las naciones a donde estamos? ¿Lo cree? ¿Lo cree? ¿Usted lo cree? Bueno, ahora hagamos lo que tenemos que hacer. Démosle menos polvo a la serpiente. Vamos, sí. Esto se trata extinción por inanición. Cuando uno sigue leyendo, por eso no hay que enredarse tanto. Uno puede volver a la escritura. Sí, pero hermano, es que David y es que Ezequiel. Sí, pero yo no quise volver a las escrituras. Yo volví al principio
y encuentro que es el fundamento de los apóstoles. No estaban inventando una guerra todos los días. Es por eso que cuando Cristo vino a la tierra, Él vino en forma de carne. El verbo encarnado. Y Él fue puesto en una cápsula de polvo para mostrar cómo un humano puede ponerle límites a Satanás y a todas las operaciones de las tinieblas en una generación. Amado, no es tan complejo. Si el Espíritu lo revela, habrá tiempo de liberación. Quiero decirte una cosa, el diablo es posible extinguirlo de una vida, de una familia y de una ciudad. Si no hay alimento, se va. Se va. Se va. Pero la religión le encanta manipular a la gente con 144 pasos para ver qué hacemos para ser libres. Nos encanta el orgullo. Por eso Jesús, cuando le hacían preguntas difíciles así, Él decía, sí, pero al príncipe. La gente le decía, sí, pero Moisés, sí, pero los profetas, sí, pero. Me hace acordar la iglesia. Sí, pero usted no sabe lo que yo vive. Y Jesús le decía, sí, pero al principio no fue así. Ay, pero usted no sabe por lo que yo he pasado. Sí, pero yo estuve en el principio y no era así. Sí, pero la Biblia dice, sí, pero lo que la Biblia dice como fundamento. Cristo vino en forma de carne. Cristo vino en forma de polvo, tomando carne y a mostrar que cuando Satanás vino a buscarlo, Él dijo, nada tiene en mí. Y lo único que viene a comer es carne. Y ese es el fundamento apostólico para las obras de la carne. Ese es el fundamento apostólico para no vivir en carnalidades. Es por eso que durante todo el Antiguo Testamento, para que usted se tranquilice, yo también leo las Escrituras, pero los que leían las Escrituras, ¿qué hacían? Sabían que Dios todo lo resolvería con comida. Había que liberar a Israel de Egipto. Moisés anduvo haciendo señales por todos lados con una vara, unos cultazos tenía Moisés. ¡Uah! El único problema es que Israel no salía libre. Hasta que el Señor le dijo, ¿qué tal si probamos con un asado? ¿Un asadito? Y Moisés, ¿y qué hago con el culto ahora? ¿Qué hago con los cultos de liberación? Bueno, si te funcionaron, seguí. Pero si seguí haciendo liberación y las tinieblas avanzan, el narcotráfico avanza, la corrupción avanza, algún día vas a tener que dejar la vara y vas a tener que entender que yo establecí las leyes. No le den de comer y se va porque está maldito. No es un tipo progresando, es una bestia buscando comer polvo. Cuando eso pasa en una persona, esa persona va quedando libre de la legalidad de las tinieblas. ¿Para qué? ¿Para ser un creyente feliz? No, para dedicarnos sin molestias al avance del propósito eterno. No es para la vida feliz. Y qué bueno, qué glorioso que es esto, que no me moleste nadie. No, hay una razón de ser. Es una razón de ser. Daniel, entendiendo el principio, llega a Babilonia y dice, yo no voy a comer. Y no es para que hagamos una doctrina del ayuno de Daniel, es para entender que eran hombres conectados al principio. Cuando una generación se conecta al principio,
se activa la manifestación y toda la maldición del pecado queda anulada en las actas que el Señor y decretos que había en contra nuestra en la cruz del Señor. Por eso el Señor vino. ¿Por qué para nosotros es tan importante la doctrina de la resurrección? ¿Por qué? Porque la resurrección es que el polvo no terminó polvo. Al polvo volverás, solo que en Cristo la tierra lo tuvo que vomitar. Por eso el éxito de nuestra fe comienza en la cruz, pero se consuma en su resurrección. Nosotros predicamos a un Cristo resucitado. ¿Sabe por qué? Porque somos una generación abandonando polvo, abandonando comida, abandonando la obra de las tinieblas para convertirnos en los hijos de luz. Amado, cuando dejamos de dar polvo, alejamos a las fieras que quieren frenar como generación el propósito eterno de Dios. Si deja de dar polvo, las tinieblas se apartan, la luz alumbra, y cuando la luz alumbra hay salvación. Sí, alabe al Señor. Ahora, acá viene la oración. Acá tengo 5 minutos, 5, acá viene, en Colosenses capítulo 2, no hace falta que lo anote, después vuelve a oír, así yo no me distraigo, porque ustedes agachan la cabeza y yo pierdo tiempo. Entonces, traten de mantener allí la cara arribita. En Colosenses 2, Pablo está tratando este tema. Algo extraordinario entre todo lo glorioso que se dijo a través de nuestro amado hermano y pastor David. Una cosa, dice Pablo, aquellos que han recibido al Señor, esto lo dice Colosenses 2:6, andad en Él. Pablo hace una diferencia entre recibir al Señor y andar en el Señor. Por eso es importante limpiarnos nuestros pies. Porque una cosa es haber recibido al Señor y otra cosa es andar en Él. Son dos estadios, son dos velocidades diferentes, no se contradicen, se mejoran, se gradúan, se perfeccionan. Yo perfecciono mi recibir en el andar del Señor. Pero Colosenses capítulo 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Yo creo que Multimedia me está acompañando aquí. Colosenses 3, dígalo conmigo, si habéis resucitado con Cristo. Es como que está diciendo, bueno, si habéis, no sé. No está diciendo ustedes. No, Pablo no era un conferencista motivacional y no tengo nada en contra de las conferencias motivacionales. Solo digo que no está. Él dice, si habéis resucitado. Si habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Se lo voy a traducir, usted no le diga nada a nadie. Se lo voy a traducir a un cordobés básico. Define domicilio de tu supermercado. Si vas a comer de arriba o si vas a comer de abajo. Porque de donde comas son los que vendrán a comer a tu mesa. No le digan a nadie que yo dije esto. Esto es solo para ustedes y queda entre nosotros. Pongan la mira en las cosas de arriba. Porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí está nuestro uno en el Señor. Siempre el uno en la Biblia está ligado a la mesa, a una comida. Y no es símbolo, no es simbólico. Nosotros no predicamos símbolos, hablamos de representación, entendemos las Escrituras como un elemento representativo. Usted es uno con las personas con las que a usted le gusta sentarse a comer. ¿Usted quiere saber con quién es uno? Con las personas que a usted le gusta sentarse a comer, no con el que come, con el que usted disfruta comer. Usted y yo nos terminamos pareciendo a las personas con las que comemos todos los días. Y nos parecemos más si aún lo disfrutamos. Dime tu medida de disfrute en una comida cualquiera y te diré a qué te vas a parecer y va para mí también.
Dime a quién invitas a comer. Eso habla de nuestra identidad. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces, ahí está. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ¿qué estamos buscando? Manifestar ¿qué? Al Señor. Y acá dice cómo se manifiesta. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cómo se manifiesta Cristo? Haciendo morir lo terrenal. La pregunta es, ¿de dónde sacaba Pablo estas ideas? Pablo entraba así como en una cosa, así orando en su casa. ¡Ay, voy a escribir una carta! Los apóstoles aprendían desde el principio. A ellos se les había revelado el principio. Y desde el principio podemos tener interpretación de las Escrituras. Una interpretación saludable, una interpretación que nos haga vivir en la vida de Cristo. Y allí comienza a decir, y en este sentido, en el último minuto digo, la oración sirve y es un órgano que identifica el polvo que todavía queda en nuestra vida. Es por eso que cuando Dios sacó a Israel de Egipto y lo introdujo en la, mire cómo lo voy a decir, tierra, ¿dónde? No, qué flojos que están hoy, pero ya para mañana van a estar bien. En la siempre quise hacer esto. Eso es una profesión frustrada que tengo de director de... Yo cantaba en el coro y me encantaba cuando el director hacía... Hoy me doy el gusto. De Canaán. La tierra, diga tierra. Israel debió tener una experiencia de tierra, porque la primera había sido de desierto, pero el Señor no le dijo serás arena, le dijo serás polvo. Y el Señor estaba escribiendo una Biblia para nosotros, levante su mano. Él estaba escribiendo unas escrituras para nosotros. El principio no le podía haber sido revelado a nadie. Entonces, como el principio estaba oculto, el Señor tuvo que escribir una Biblia con historias humanas, con hombres de polvo, pasando por la tierra. Ahí me voy y lo voy a predicar desde acá. Levante su mano. Estudiando el libro de Josué, encontré 30 frascos de polvos que toda generación debe de resolver si quiere manifestar el propósito eterno de Dios en la tierra. Toda generación que quiere verse liberado de las tinieblas, no para ser creyente feliz, sino para manifestar propósitos, debe de limpiarse del polvo. Este no es un mensaje para que usted y yo digamos, ay, qué bien que lo hubiera hecho escuchar esto. No. Este mensaje tiene que ser libre de porque debemos demostrar que tenemos nuestra vida para manifestar su propósito sin las ligaduras de ninguna obra de maldad. Paz.